Amén. Es cortito, eso continúa en el verso 11, pero lo detenemos hasta el verso 10. Juan, lo vimos que estaba primeramente en la isla de Patmos, ¿verdad que sí? Ahora, le dije, él salió de ahí. ¿Por qué razón? Porque cuando Juan escribe estas cartas, se lo voy a decir por adelantado, porque lo vamos a ver más adelante. Cuando Juan escribe las cartas, Juan está en Éfeso. Porque Juan, vuelvo para el verso 9 un momentito. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Sí, aquí era que estaba, se me había pasado. Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Qué usted nota ahí? Sí, es el pasado. Pasado estaba. Amén. Ahí está la evidencia de que Juan ya había salido de la isla de Patmos. Porque él dice que estaba en la isla de Patmos. Entonces, cuando él escribe el Apocalipsis, ya él se encuentra en Éfeso, porque ya ese emperador le había dado carta de que saliese de la isla y lo sacaron y lo llevaron a Éfeso. Y esa palabrita simplemente en pasado estaba. Quiere decir, él pudo haber dicho yo estando en Patmos, pero no dice yo estando, dice yo estaba. ¿Quién me alzó la mano? Usted, dígame. En el versículo 9 es la presentación que Juan hace. Amén. De él, certificando de que él escribe el Apocalipsis, porque hay muchas dudas sobre eso. Amén. Pero en el versículo 9 dice yo, Juan. Exacto, se especifica. Y también dice vuestro hermano. Se estaba dentro de ese grupo que muchos no lo aceptan. Bendito el Señor. Como dice, había muchos Juanes seguidores de Cristo, pero este fue el amado. Aquí lo dice yo, Juan. Amén. Ya esto lo vimos, esto lo hablamos en el verso 4 también, porque ya en el 4 comenzó diciéndolo. Yo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Amén. Entonces aquí en el 9, como dice mi hermana, lo está aclarando. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, estaba, en otras palabras, ya no está. Estaba en la isla llamada Patmos. Amén. Bendito Jesús. Entonces, pero ahora en el verso 10 que mi hermana leyó, amén, cuando dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Si usted se lee de varias versos, Biblia, quizá usted ha oído prédica, ha oído eruditos por ahí diciendo que se está refiriendo el día del Señor al domingo. Usted se lee la Biblia de MacArthur, dice que el día del Señor es el domingo. Busca otros eruditos, dice que el domingo no. El domingo nunca se le llamó el día del Señor. Usted busca en la Biblia, el domingo se le llama el primer día de la semana. Y desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, alrededor de unas 28 veces encontramos la palabra el día del Señor, refiriéndose a ese glorioso día en que el Señor vendrá como gran juez y como rey que juzgará y reinará sobre los moradores de la tierra. El día del Señor no se está refiriendo a un día literal de aquí de la tierra, como digo, no se está refiriendo, porque muchas personas dicen, no, porque cuando la iglesia, como Cristo resucitó el domingo, ya ese domingo se bautizó con el día del Señor. No, nunca se le llamó el día del Señor, se le siguió llamando el primer día de la semana. Y cuando la Biblia enfatiza en la profecía el día del Señor, se está refiriendo a ese glorioso día en que el Señor dice, llegó mi momento, voy a ejecutar mis juicios. Entonces dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En otras palabras, Juan fue trasladado en el Espíritu. En su cuerpo se quedó donde estaba, porque carne y sangre no entran al más allá. Dice que fue trasladado en el Espíritu y Dios lo elevó al grado de que le mostró todo. Porque dice que estando ya una vez en el Espíritu, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Acuérdense, la palabra trompeta no es una trompeta literal, porque hay gente que todavía se están pensando que va a venir ángeles con trompeta y van a sonar las trompetas. No, esa expresión trompeta se está refiriendo a la voz autoritativa de Dios. Entonces fue como una gran voz inmensa que oyó Juan detrás de él. Amén, dígame. Eso me fue la pregunta. Me tardé porque no me quería salir del hilo que iba y te aguanté, mira. Santo Jesús. Sí, si me permite, sí. La Biblia dice que al cielo no entra sangre ni carne.
Ok, Pablo, pues, Elías, pues, enseñamos que no está con sangre en carne donde quiera, donde lo traspasaron. Ahora, ¿cómo nosotros, como cristianos, podemos entender? Yo creo que esta conversación la tuvimos de camino de Carlito al hospital. ¿Cómo nosotros podemos entender esas personas que van al cielo y regresan? Yo creo que yo toqué un toquecito con la pregunta que me hizo la hermana Guillermina la semana pasada, de hay que entender, y cuando digo, sí creemos en testimonios que se han dado de personas que han muerto y que se ha comprobado científicamente que están muertos y han vuelto a resucitar. Pero también le hice mención de estas personas que dicen, amén, que fueron al cielo, que allá vieron, como dice Monte, que si hay allá chuleta, que si hay vistecito para comer. Pero esto Monte lo hice bromeando. Pero hay personas que dicen que sí, que subieron al cielo y que vieron jardines hermosos de flores, que vieron los animales hermosos y que vieron esto, que vieron lo otro. Cuando la Biblia bien claro nos dice que todo será incorruptible, inmarcesible e incontaminado. Bendito el Señor. Por lo tanto, eso lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 3, de verso 3 al verso 5. Amén. Cuando nos habla de la herencia que recibiremos. Amén. Y si todo es incontaminable, toda materia es contaminable. Amén. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuenta con las personas que dan ciertos testimonios, porque muchas veces pueden tener sus pesadillas, pueden tener sueños. La mente tiene un poder que la mente ejecuta sin número de pensamientos. La persona sueña con cosas que vieron en el pasado o con películas que han visto, y hay diferentes cosas que hacen que la persona sueñe. O la persona ya se ha hecho quizá una filosofía de lo que es el reino de Dios, porque se nos trata de traer humanamente lo espiritual para que lo entendamos. Entonces hay personas que ya se hacen una idea humanamente y sueñan con todo esto, que subieron al cielo y que vieron todas estas cosas. Pero acuérdese, donde nosotros vamos a ir, donde está la presencia de Dios, es una dimensión espiritual. No hay términos humanos para explicarlo. Por eso Pablo dijo que cuando él subió, Pablo dice, si en cuerpo, en el espíritu, no lo sé, pero con los contextos deja ver que fue en el espíritu, porque él mismo dice, carne ni sangre sube allá arriba. Entonces, cuando Pablo está allá arriba, él está en una dimensión que se le prohibió hablar de lo que había, pero también dice Pablo, no había palabra humana para explicar, si él fuera a explicar todo lo que vio allá arriba. Así que no nos hagamos la idea de que allá nosotros vamos a tener oreja, que vamos a tener nariz, porque no vamos a tener fisiología. ¿Quién puede describir un espíritu? Imposible que nuestro cerebro describa un espíritu. Nuestro cuerpo va a ser semejante al de los ángeles. ¿Y cómo son el cuerpo de los ángeles? Nunca nadie ha visto un ángel. Y si lo ha visto, ha sido porque se ha humanizado. Pero nosotros no seremos humanos, por lo tanto no vamos a rompernos el cerebro ahora pensando que cómo va a ser el cuerpo de nosotros, porque eso lo entenderemos cuando recibamos ese nuevo cuerpo, semejante al de los ángeles. Hermano pastor, me parece que el verso dice que a él se le prohibió decir lo que vio. ¿Sí? Entonces, si a él que escribió las 11 epístolas, no se le permitió decir lo que había, ¿por qué Dios permitiría que otras personas vengan y digan después, si Dios a él no le, buen punto, si Dios a él no le, buen se lo permitió? Es como ustedes, uno tiene que tener cuidado. Por ejemplo, yo cuando me acuesto con hambre, pues sueño el hambre hace soñar cosas riquísimas. Por eso es que cuando Monte tiene hambre dice que va a comer chuletas allá en el cielo. volviendo a la realidad, eso yo siempre lo he creído, de que si Dios no le permitió a Pablo decir lo que vio, la Biblia dice que Dios no tiene acepción de persona. Personalmente, por Biblia, Dios no va a permitir que alguien que vaya al cielo allá venga y le diga lo que vio. A menos, bíblicamente no es.
no es Dios no lo permite. Bendito mi Dios. Amén. ¿Qué me dice José? Oh, sí, luego te digo a ti. ¿Sí? Mira, Juan, te pasa a ti, dime. Okay. No, yo nomás quería preguntar, entonces la representación de los ángeles que vemos en la televisión o cualquier otra, que luego la gente te dice que vio un ángel y que con alas, eso no es así. Es que, mira, lo espiritual se nos trata de traer a nosotros en términos humanos para que podamos entenderlo. Sí. Se dice que los ángeles tienen alas. Alas, eso es materia. Los ángeles no son materia. La expresión alas es para hacernos entender a nosotros que los ángeles están delante de la presencia de Dios y en un momento de la presencia de Dios llegan aquí a la tierra y se usa la expresión voló. Tiene alas. Pero ala es materia y los ángeles no son materia. Pero se nos pinta a nosotros los ángeles con alas y esto y lo otro. Y ya humanamente nos creemos que los ángeles van a tener alas y que a nosotros también nos va a salir alas y vamos a estar volando como los ángeles. Y no vamos a tener un cuerpo, materia como el que tenemos. Dígame, José. Pastor, nada más me llamó la atención, pastor, acerca cuando usted dice que acerca de lo espiritual, que no tenemos, que no sabemos, ¿verdad? Porque es algo finito, no podemos desmenuzar a fondo. Pero ¿qué pasa cuando la palabra, porque a veces por eso uno a veces piensa, ¿verdad? Y dice, pero ¿por qué está diciendo así? Porque dice la palabra que a ese mismo Jesús que vieron ir, ese mismo vendrá. Y dice que en el milenio, todo ojo le verá. O sea, ¿qué es lo que va a haber en realidad o para entender algo así? ¿Qué es lo que va a haber todo ojo de tribu, nación, lengua, pueblo, todo esto? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, ya prácticamente lo expliqué. El Señor Jesús, cuando él se fue, que él se reunió a sus discípulos y él ascendió al cielo y los discípulos se quedaron mirándole perplejos y luego que Jesús fue cubierto allá por las nubes, se le presentó un ángel y le dijo, varones Galileo, que miráis al cielo. A este Jesús tal y cual le habéis visto ir, le veréis venir. Pero no se está refiriendo en la fisiología. Jesús anduvo con los discípulos con un cuerpo humano que ya Jesús lo había transformado, pero se le presentaba humanamente para poder compartir con ellos. Cuando Jesús vuelva, Jesús va a venir revestido de gloria, como dije, y como adelantando el verso 17, que dice que cuando Juan le vio cayó como muerto. A ese es el que van a ver todo ojo cuando venga a la tierra, porque va a venir vestido de gloria. Y mira más, que dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, porque ese resplandor de ese que viene, él lo alumbrará todo. Amén. A ese es el que van a ver, el que está revestido de toda gloria. Bendito es el Señor. Mire, entrar al verso 11, pero el verso 11 me voy a agarrar un tiempito y si lo empiezo hoy va a ser como cuando entré el verso 4, que lo empecé y tuve que seguirlo la próxima semana. El verso 11, porque aquí vienen las descripciones de las 7 iglesias. Y ahí me voy a detener un poco en ese verso, así que estúdienlo para la semana que viene y estaremos hablando de estas 7 iglesias que luego las estudiaremos una a una en el capítulo 2. Así que nos quedamos en el verso 10, entraremos la semana que viene al verso 11, apréndase, trate de aprenderse estos versos de memoria que usted se va a sentir después regocijado saberlos de memoria. Amén. Santo Jesús, alabado mi Dios. Así que tengo 2 minutos. Si hay preguntas, le doy cabida a esas preguntas. Dígame, Montes. Yo entiendo que cuando Juan dice que él estaba en el Espíritu, en el día del Señor, él estaba en el Espíritu, pero en ese momento que dice que está en el día del Señor, era cuando él estaba con Dios, no se refiere al domingo. Exacto, eso fue lo que dije, que no es domingo porque en ningún momento se le llama domingo el día del Señor. Era que Juan en el Espíritu, como digo, su cuerpo estaba allí, pero su espíritu se elevó a la presencia de Dios. Exacto, entonces es donde en el Espíritu Dios le permitió ver todo lo que nos va a relatar en los siguientes capítulos. Amén. Porque físicamente Juan no vio las cosas que nos va a relatar. Fue elevado en el Espíritu y ahí pudo observar todo esto. Amén. Gladys, dígame. Pero Rubén, digamos, bueno, eso es en el día del Señor, pero digamos si un hermano o una hermana se mete con el Señor, que está en el día del Señor con ayuno, en oración, uno puede decir eso, que está en el día del Señor, ¿o no? No, porque ya la expresión cuando nos referimos al día del Señor
Eso es un día, eso es un término profético, refiriéndonos a ese glorioso día en el que el Señor se manifestará. Muy diferente a cuando nosotros nos separamos con el Señor y digamos tengo un día con el Señor o 2 días con el Señor, son muy diferentes. O como digo, los sabáticos dicen se separan los sábados que están en el día del Señor, que para ellos es el sábado. Y como digo, algunos teóritos cristianos dicen el día del Señor es el domingo, porque Jesús resucitó el domingo y que por eso guardan el domingo. Nosotros no guardamos ni sábado ni domingo, porque para nosotros los 7 días son iguales y los 7 días son del Señor en el término de calendario. Pero en cuanto a profecía, el día del Señor, como dije, se está refiriendo a ese glorioso día en que Jehová cumplirá lo que él dijo. Amén. Porque como dijo, soy el principio, soy el final, a lo que le di inicio le daré final, y ese final va a ser con ese glorioso día manifestado del Señor. Amén. Bien, pues ya cierro. Dios les guarde, Dios les bendiga. Lamento que en la próxima lección no van a estar mis hermanos Montes, porque ya el próximo miércoles ellos parten a Costa Rica. Esperamos que, cuando ustedes vengan, quizás voy a estar en el capítulo 6. Porque vienen en 3 meses. Amén. Y yo estoy apenas en el capítulo 1. Así que quizás van a llegar a abrir los sellos cuando estemos abriendo los sellos, ¿ok? Que lo siguen en la página. Ah, sigue. El hermano lo graba, síganlo allá en la. Okay, sí. Amén, amén. Bien, mis hermanos, si Dios lo permite, nos veremos el domingo. Sigan estudiando la palabra. Yo le estaba diciendo a alguien, el que se aprende el capítulo 20, el capítulo 1 de Apocalipsis son 20 versos. Le doy 2 opciones, A y B. La B son $25 de premio. Y la A que le doy que dé una lección, que dé un estudio, que dé un viernes y da el estudio bíblico. Da la clase.